Pocos hubieran imaginado hace unos meses que la crisis de la deuda que experimenta la eurozona también afectaría a un país tan sólido como Italia. Y es que Italia es la tercera economía de la eurozona y ocupa el séptimo lugar entre los países más ricos del mundo, y su PIB per cápita ronda los $40.000. Pues bien, este país aparentemente saludable experimentó a mediados de mes una gran turbulencia en sus mercados financieros. Los bonos a 10 años alcanzaron una tasa récord del 6% y la bolsa de Milán cayó a sus niveles mínimos en el último bienio. Frente a ello, algunos temieron lo peor. Hasta ahora, la crisis de la deuda soberana ha estado confinada a los países periféricos como Grecia, Irlanda y Portugal. Pero si la crisis hace tambalear a alguno de los gigantes europeos como Italia, estamos hablando de palabras mayores o de una propagación de la crisis europea de pronóstico reservado. ¿Pero qué causó la turbulencia financiera en Italia? Al parecer, algunos factores estructurales y otros de tipo coyuntural. Entre los factores de fondo, destaca el hecho de que Italia es uno de los países más endeudados de todo el mundo. Su deuda asciende a 120% del PIB y es el triple de la deuda combinada de Grecia, Irlanda y Portugal. Si Italia cayera en incumplimiento de pagos, las consecuencias serían catastróficas, no solo para Europa, sino para todo el mundo. Con todo, esta deuda excesiva de Italia no es nueva. Italia ha aprendido a vivir con una deuda muy elevada que se ha mantenido relativamente estable en el tiempo. Por tanto, debemos suponer que hay otros elementos que explican las turbulencias recientes en Italia. Entre ellos, los reportes de que al menos una cuarta parte de la deuda italiana está colocada en los países de la eurozona y sobre todo en Francia. Ello significa que un colapso en Italia convertiría la crisis de la deuda en una crisis bancaria y la crisis de países periféricos en una crisis de países avanzados que impactaría en forma severa al resto de la eurozona. También influyó la noticia de que el paquete presupuestal de Italia fue recortado, pero mucho menos de lo previsto originalmente, lo que significa que la deuda italiana seguirá elevada en los próximos años. Finalmente, también ha contado la tardanza en la aprobación de un segundo paquete de rescate para Grecia, reflejando así las posturas encontradas entre varios de los líderes de la eurozona. Lo que está a discusión es quiénes deben asumir los costos de la crisis: los países deudores mediante mayor austeridad o los bancos acreedores mediante mayores recortes en la deuda, o bien los países ricos mediante mayores transferencias a los países vulnerables. Lo que está sobre la mesa es si la unión monetaria debiera ahora complementarse con la unión fiscal. Temas todos que caen en el terreno político y que no van a resolverse de la noche a la mañana. Pero si los políticos no tienen prisa, los mercados sí, y las turbulencias financieras recientes son prueba de ello. Un escenario catastrófico para la economía italiana no es descartable, pero es por el momento muy poco probable. Italia está dando pasos firmes para ajustar sus finanzas, mejorar su competitividad y apuntalar su crecimiento. Pero el nerviosismo de los mercados seguirá allí hasta que los líderes de la eurozona estén dispuestos a compartir los costos y acuerden fórmulas realistas que conduzcan hacia el fin de la crisis de la deuda.